Aquel vagabundo de nombre Malayo, cuando fue salvado de morir por Lucy, se sintió protegido por él y se unieron formando una inusual pareja. Nadie imaginaría que ese menino lo acababa de salvar, mucho menos creerían que se convertía en una demoníaca bestia. La sucia y desaliñada ropa del hombre, una enorme masa corpulenta en su espalda y su caminar disparejo al empujar el carrito le daban un aspecto abominable. Además de ser un cojo, estaba jorobado y tal vez por eso vagaba solo en el mundo. Sin embargo, ahora ya no lo estaría más. Un gato inusual sería su compañía. Por su parte, Lucy no sabía ni entendía por qué le atraía tanto la presencia de ese jorobado. Parecía tener cierto dominio en él, tal vez por eso lo seguía como si fuese un corderito. El hombre de día buscaba los lugares más solitarios, no quería llamar la atención debido a que por su aspecto podría acarrearle problemas, y en las noches enviaba a Lucy por comida. El gato lo obedecía de inmediato. Mientras tanto, en el infierno, el diablo estaba complacido. Las almas que Lucy le había enviado eran castigadas por tormentos inimaginables. Ahí no había minutos ni horarios, tampoco perdón. Todo el tiempo eran castigados por las legiones demoníacas de Satanás, quien esperaba que le mandara más almas su emisario el gato. Después de tanto buscar un lugar solitario donde hacer su refugio, encontraron el lugar ideal. Era una casa abandonada, ubicada en las orillas del pueblo. Cerca de ahí estaba el alcantarillado de aguas negras y una calle que desde cierta hora ya no transitaba la gente por ella. Ahí asaltaban y mataban. Eran los lugares preferidos de Lucy y por fin había encontrado uno. Además, tendrían techo y donde dormir. El jorobado tenía una curiosidad que le quemaba la cabeza. Quería saber quién era el gato, por qué se convertía en nahual y de dónde venía. En sus arranques de locura hablaba con él, como si éste le fuera a contestar. Sin embargo, es normal en los humanos hablar en nuestra soledad hasta con los animales, y esa noche se puso a platicar con el gato. Primero le dijo que él había nacido así, con esa deficiencia en su espalda, y que la renquera era por un accidente, lo cual le había causado muchas burlas. Hasta en eso existía la maldad. Así era la sociedad, por eso se aisló de la gente. Luego, como si Lucy le estuviera entendiendo, le dijo: ahora cuéntame lo tuyo. ¿De dónde vienes y por qué tomas esa forma bestial? Nunca imaginó que Lucy esa vez le iba a contestar. Entonces escuchó una voz gruesa, gutural. ¿De verdad quieres saberlo? Malayo, asombrado, abrió sus ojos desmesuradamente al escuchar la voz venida del gato. Luego se tranquilizó, pensando que si se podía convertir en hombre gato, lo normal sería que pudiera hablar, y guardó la calma. Le contestó que sí. El menino le dijo que principalmente había sido bautizado por el diablo con el nombre de Lucy, al haber metido en su cuerpo el espíritu de una mujer moribunda, cuando él también estaba agonizando por manos de unos maleantes. Hizo un pacto y el oscuro le dio poder de transformarse en lo que había visto la otra noche cuando lo salvó. Desde entonces a eso se dedicaba, a matar malvivientes, escoria que le hace daño a la sociedad, enviando sus almas a su amo. Al terminar de decir eso, guardó silencio y volvió a actuar como gato. Malayo aparentó sentir miedo y en cuanto vio que el gato se acurrucaba,
De sus ojos salió un brillo inusual. Aquel jorobado parecía ocultarle algo al menino. Con una maliciosa sonrisa, se acostó a un lado de él, que parecía ya estar dormido. Ya más noche, cuando parecía que estaban dormidos hombre y animal, se escucharon ruidos venidos de las alcantarillas. Lucy levantó sus orejas. Parecía que habían llegado clientes para enviárselos al innombrable. Con pasos felinos se dirigió a donde venían los ruidos. Era una pareja de enamorados que buscaban la soledad para calmar sus ansias. Ellos lo miraron y balbucearon que era un lindo gatito. Luego siguieron en lo suyo. No se dieron cuenta que ya iban dos sujetos hacia ellos. A legua se veía que eran unos malvivientes. Los sorprendieron y les quitaron todo lo que traían. Al muchacho de un golpe lo desmayaron y luego se dispusieron a abusar de la chica. Tarde se dieron cuenta que iban a morir, porque en ese momento el gato ya se estaba transformando en nahual. Con su garra le quitó al que estaba encima de la muchacha y lo jondeó como si fuera un vil muñeco, estrellándolo en las alcantarillas. El otro maleante, al ver tan impresionante ser, aterrado pidió perdón, sintiendo cerca su muerte. Pero para los lacras no había indulgencias y los zarpazos acabaron con su vida. Claramente se vieron salir sus almas de los cuerpos al exhalar el último suspiro. La muchacha, a punto de perder la razón, pedía que no le hiciera daño. Lucy solamente se convirtió en gato y se metió a la casa abandonada. Entonces, aterrorizada como pudo, despertó a su novio. Le contó que el gato había matado a los ladrones, convirtiéndose en una descomunal bestia. Pero este no le creyó. ¿Cómo creerle tal aberración? No obstante, cuando vio los cadáveres, no tuvo más remedio que creerle y se fueron rápido. Parecía que habían visto al diablo. No lo vieron, pero sí escucharon sus tenebrosas carcajadas cuando llegó por aquellas almas pecadoras. Malayo el jorobado parecía no haberse dado cuenta del suceso por estar dormido, pero era extraño que a pesar de tanto ruido no hubiese despertado. Lucy, con su singular ronroneo, se volvió a echar a un lado de él. Una noche que Malayo había ido a buscar comida, el gato vio llegar a 3 tipos. Entraron y empezaron a platicar. Planeaban un secuestro y, por lo que escuchaba, se trataba de una niña. Los hombres vieron al gato, pero no dejaron de hablar, trazando su plan. Al parecer, el levantón sería en la tarde, cuando saliera de su escuela. El negro gato los escuchaba, emitiendo sus frágiles maullidos. No se imaginaban que frente a ellos tenían al mismo demonio, y por lo que querían hacer, les quitaría su alma. Pero así es la maldad. Nuestros mismos demonios nos aconsejan a hacerlo, y ellos ya estaban corrompidos. Su alma ya no les pertenecía. Esa noche la pasaron en la derruida casa. Era el sitio perfecto para llevar a cabo su atraco, debido a que la policía no se atrevía a pasar por ese lugar, y estarían ahí hasta terminarlo. Después matarían a la niña y huirían, según lo planeado. Llegó la hora fijada y se fueron a la escuela donde harían el rapto. Ya casi para oscurecer, llegaron derrapando en un carro con la niña a la casa. Uno de ellos llamó a los padres pidiendo rescate. Quieren viva de regreso a su hija. Tienen que hacer lo que les diga. En esos momentos el gato no estaba. Había ido a buscar comida porque Malayo extrañamente no regresaba desde un día antes. Parecía haber abandonado al gato. Los 3 captores solo esperaban el dinero del rescate para abandonar su escondite y a la niña después de asesinarla.
para ellos había sido el trabajo más fácil en su vida delictuosa y ya se hacían con el dinero en la bolsa. Ni por su mente pasaba lo que estaba por suceder. En ese preciso instante apareció el gato. De sus ojos brotaba fuego por la furia al ver a la muchachita atada y amordazada. Los tipos miraron al gato, pero no pensaron fuera una amenaza. Uno de los malnacidos observó sus ojos, mirando que de ellos salía fuego. Luego, todos vieron que de a poco iba transformándose en hombre gato entre maullidos escalofriantes. Un hombre tomó a la niña por atrás, usándola como escudo. Los otros dos prepararon sus armas y sin decir agua va, empezaron a dispararle. Fueron tantos los disparos que inundaron el entorno de humo causado por los mismos. Cuando la neblina se disipó, Lucy ya estaba atrás de quien tenía a la niña, con sus garras en el cuello, y con un solo movimiento cercenó su yugular, desplomándose sin vida. Los demás no salían de su asombro. No podía ser posible que hubiese sobrevivido a tantas balas. No tuvieron tiempo de pensar más, porque las garras del nahual cayeron sobre ellos. Eran tan duras y filosas que cortaban huesos y carne a la misma vez. La niña veía todo, pero a pesar de ser escenas escalofriantes, no sentía miedo. El gato nahual le inspiraba confianza. Sabía que no le haría daño. Cuando acabó con los tres, se transformó en gato. Ella lo tomó en sus brazos y con el saco del uniforme limpió la sangre que traía en sus garras de sus captores. Se había encariñado con el gato. En eso iba entrando el vagabundo jorobado, pero ya no era el mismo. Su mirada era diferente. Salía humo y fuego de ella. Lentamente se acercó al gato. Entonces se convirtió en el Catrín con quien hiciera aquel pacto. Este le dijo con aquella voz escalofriante: Mata a la niña. La necesito para hacerme más poderoso. El gato estaba impresionado. No era por lo que le pidió, fue porque nunca se dio cuenta que Malayo fuera el diablo. Se transformó en la bestia y contestó que no lo haría, poniéndose en posición de ataque. Iluso, olvidas quién te salvó la vida y te dio ese poder. Yo te la puedo quitar con un chasquido de mis dedos, le dijo el diablo. La bestia respondió que por qué le había mentido tomando la forma de jorobado, si él le había sido fiel todo el tiempo. No había respetado el trato. Ignorando sus palabras, el Catrín le volvió a decir: te daré una oportunidad de sobrevivir. Deberás escoger entre tu vida y la de ella. El hombre gato, sin titubear, se colocó frente a la niña, protegiéndola con su cuerpo, diciéndole que lo matara. El oscuro sabía que no podía hacerlo. Un sacrificio por autocompasión era como una protección imponiéndose al mal, y aquel gato se estaba sacrificando por la niña. Al ver que no podía hacer nada contra el gato, cayó un rayo y aquel Catrín desapareció, emitiendo un enfurecido grito. En eso, iban llegando los padres de la niña, quien ya estaba saliendo de la casa con el gato en brazos. Les contó todo, pero no le creyeron. ¿Cómo creerle a una niña que había sido salvada del diablo y los malhechores por ese gato? Cuando vieron los cuerpos, pensaron que se habían matado entre ellos por el dinero del rescate. No se sabe si el diablo le quitó el poder al gato, porque desde entonces ya no tuvo la necesidad de convertirse en gato nahual. Había encontrado una familia que sí lo quería.